Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En este vídeo os quiero enseñar cómo renovamos por completo esta vitrina antigua. Es un mueble muy especial que se merece un acabado también especial. En este caso la vamos a pintar con un esmalte al agua. Y ya de paso aprovecho el vídeo para explicaros un poquito las diferencias entre pintar con esmalte y pintar con tiza o chalk paint. ¿Queréis ver el resultado? Quedaros hasta el final que os va a encantar. Esta vitrina es una pieza única, llena de detalles. De hecho, alguien nos ha preguntado si estaba en un castillo porque es un mueble imponente. En realidad nos ha sido donada hace ya más de 2 años por una seguidora y desde el inicio que nos ha enamorado. Nuestra idea original era hacer una restauración clásica con ella, pero por desgracia uno de los detalles más bonitos de la vitrina estaba demasiado estropeado para mantenerlo. Hablo de la chapa de nogal de los cajones. Entonces hemos optado por una renovación. Vamos a mantener su aspecto clásico, palaciego, pero con un toque muy distinto. Os pica la curiosidad, esperar para ver el resultado. Estoy segura que como mínimo os va a sorprender. Empezamos la renovación precisamente por los cajones, removiendo la chapa de nogal dañada. Hasta casi el último momento estuvimos mirando si había alguna posibilidad o alguna forma sencilla de mantener esa chapa, pero finalmente lo hemos descartado por completo y hemos decidido quitársela. Tenía miedo que fuera bastante difícil de quitar porque suele estar muy pegada, pero la verdad es que estaba en tan mal estado, estaba tan estropeada que salía casi sola. Y por suerte solo nos hizo falta remover la chapa superior. Esto es una especie de contrachapado, tiene varias capas de chapa hasta llegar a la base de la madera, pero por suerte solo estaba estropeada la parte superior, la parte decorativa. La chapa siguiente estaba algo dañada, pero no estaba levantada, con lo cual nos ha permitido reparar las pequeñas zonas que se quedaban rotas. Para quitar la chapa, primero he quitado las molduras decorativas con mucho cuidado para no romperlas porque estas las quiero mantener. También le he quitado los herrajes que también los mantendremos ya que por suerte la vitrina mantiene todos los herrajes originales. Cuanto a la chapa en sí, la he quitado ayudándome de una gubia y de un rascador. Como podéis observar, sale muy fácilmente porque está completamente levantada. Entonces al mínimo contacto se levanta y se astilla. Una vez removida la chapa de los cajones, proseguimos quitando el resto de los herrajes, tanto tiradores como bocallaves y bisagras. Normalmente solemos también quitar los cristales, pero en este caso van como metidos a presión en la parte superior, entonces hemos optado por dejarlo. Lo único, los hemos protegido para que no se nos manche mientras estamos pintando.
También hemos quitado la trasera, porque sin trasera nos es más fácil trabajar en el interior y por otro lado, porque para la trasera le tenemos reservado algo muy especial. Y con el mueble desmontado avanzamos en la renovación y podemos ver que este mueble tiene el acabado en muy malas condiciones. Es normal, dado los años que tiene, pero supone un problema a la hora de renovar, porque hay que eliminar por completo este acabado antiguo que se está desprendiendo. Por suerte, tenemos el sistema de lijado multiflex de Fustream Tools, que en este caso nos va a ahorrar muchas horas de trabajo. Sé que muchos tenéis la duda de por qué en unos casos se lija y se elimina el acabado y en otros no. Todo depende de si se encuentra bien conservado o no. El mueble de la semana pasada, por ejemplo, estaba el barniz como nuevo, así que no hace falta quitarlo. Lo de hoy es una laca y es todo lo contrario. Se cae casi solo con mirarlo. Obviamente no se puede pintar por encima porque sería yo qué sé, como construir una casa sobre arena, la casa se caería al poco tiempo. Pues con la pintura pasa lo mismo. Si la base no está bien, el acabado no va a ser duradero. Y luego, por otro lado, también influye el acabado o la pintura que se vaya a utilizar. Como ya os comenté, en este caso voy a utilizar un esmalte. Para pintar con esmalte es imprescindible que la base esté completamente lisa, porque los esmaltes tienen una capacidad autonivelante, o sea que se adaptan a la forma que tiene. Si la forma es irregular, la pintura quedará irregular al secarse. Así que en este caso hay que eliminar el acabado sí o sí, tanto porque está mal conservado como porque vamos a pintar, como os comento, con un esmalte. Voy a lijar toda la vitrina con el sistema Multiflex. Estoy utilizando láminas abrasivas de grano 80 y mirar con qué facilidad elimina el acabado viejo. El sistema es muy fácil de utilizar, se adapta al taladro y solo hay que practicar un poco hasta conseguir pillarle el truquillo de la presión y de los movimientos necesarios. Es importante no quedarse parado dejando lijar mucho tiempo en el mismo sitio, porque al igual que pasa con una lijadora normal, puede llegar a comer demasiado la madera. También es importante utilizar a bajar revoluciones para prolongar la vida útil de las láminas abrasivas. De todas formas, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a la página web del fabricante, que si tenéis alguna duda y le queréis consultar, seguro que están encantados de contestaros. Y así se ve la parte inferior después de haberla lijado casi por completo. Falta por lijar la tapa y el interior. Para ello sí que voy a utilizar la lijadora normal con un grano medio, grano 120, con cuidado de no dañar la chapa, y con ella termino de eliminar el acabado antiguo que tiene. Eliminado todo el acabado antiguo, proseguimos con la preparación del mueble. Quedan varios pasos. El primero fue lavar muy bien con agua y jabón. El mueble llevaba mucho tiempo en una casa cerrada y después mucho tiempo en el taller, con lo cual tenía mucha suciedad. Parte de ella se ha ido al lijar, pero queda por limpiar
todo el interior y todas las zonas que no se han llegado a lijar. Así que las lavamos muy bien con agua templada y un jabón neutro. También, después de lavar y dejar secar, se le ha aplicado un tratamiento preventivo anticarcoma. Se ha aplicado y se ha dejado secar antes de ya pasar a la siguiente etapa. Habíamos dejado a un lado los cajones a los que les habíamos quitado la chapa y ahora terminamos de prepararlos. Os comenté que dejaba la chapa inferior porque se podía arreglar sin quitarla. Para ello voy a utilizar masilla. Utilizo esta masilla de 2 componentes de la marca Lakeone que funciona muy bien. Seca muy rápido, queda muy dura una vez está seca y aparte se puede pintar por encima sin que se note. Con ella voy a rellenar todos los huecos en los que me falta la chapa para que la superficie quede completamente nivelada. Una vez seca la masilla, que como os digo tarda poquito tiempo en secar, 15-20 minutos, aunque a mí me gusta dejarla un poquito más, ya puedo lijar. Voy a lijar hasta que la superficie quede totalmente lisa. Y insisto en lo de que quede bien lisa, porque en este acabado que le vamos a hacer, o sea, pintado con esmalte, cualquier pequeña imperfección se nota. Entonces, para asegurar que está lo más liso posible, considerando, claro está, que es un mueble antiguo y que alguna imperfección tendrá inevitablemente, voy a aplicar por encima una pasta de alisado. Es una pasta muy fina que nos sirve para rellenar, pero que da un acabado muy liso. Se aplica igual que la masilla y también seca bastante rápido. Después de seca, se vuelve a lijar. Y con todo esto ya tengo la superficie prácticamente lista para pasar a imprimar. Solo me falta un último paso, que es limpiar toda la superficie con alcohol. Este paso es habitual en nuestros trabajos porque nos sirve por un lado para eliminar restos de polvo y también restos de grasa que puedan quedar en la superficie. En este mueble y siempre que se pinte con un esmalte, este paso es uno de los más importantes de todo el proceso de preparación. Porque si la superficie no está totalmente libre de grasa, el esmalte directamente no adhiere. Y por otro lado, si tiene algunos restos de polvo, una vez el esmalte esté seco, se va a notar por debajo todas las motitas que hayan quedado pegadas. Entonces, este paso, limpiar con alcohol, también se puede limpiar, por ejemplo, con acetona, es un paso imprescindible cuando se va a pintar una superficie con esmalte. El siguiente paso es ya aplicar imprimación. Voy a utilizar esta imprimación de la marca Duracolor, que es la misma marca que el esmalte que voy a utilizar. Es una imprimación multisuperficie y antioxidante. Esto significa que se puede utilizar tanto sobre superficies de madera como se puede utilizar también sobre hierro, sobre plástico, sobre, como el nombre indica, prácticamente cualquier tipo de superficie. Es una imprimación de color blanco, como la mayoría de las imprimaciones que hay en el mercado. Entonces, como el mueble yo lo voy a pintar en un tono oscuro, le voy a añadir unas gotas de pigmento negro. Esto hará que la imprimación se vuelva gris. Esto me sirve para facilitar y para potenciar la cobertura de la pintura que voy a aplicar después de la imprimación.
Aplicar imprimación es para nosotros un paso esencial en nuestras renovaciones, independientemente del tipo de pintura que utilicemos después. Pero cuando se utiliza un esmalte, la imprimación tiene un papel muy importante. Por un lado, da resistencia a la pintura, o sea, hace que la pintura sea más resistente a golpes, a arañazos, y por otro lado, ayuda a que el acabado sea lo más uniforme posible. El esmalte es una pintura muy fluida con una buena adherencia y autonivelante. Esto hace que pintar con él sea muy agradable, pero tiene el inconveniente de ser muy sensible a los cambios de textura. Esto significa que si una parte de la superficie está lijada, por ejemplo, una puerta está lijada, los demás no, o si hay una parte que tiene masilla y la otra no, eso se va a notar una vez seco el esmalte, porque refleja el color o la luz de una forma distinta. Al tacto no se aprecia ninguna diferencia, pero a la vista se nota. La forma de que eso no ocurra, la forma de evitarlo, es aplicando la imprimación, porque al imprimar se va a unificar toda la superficie para que una vez seca la pintura tenga el mismo brillo sobre todos los sitios. Una vez seca la imprimación, llega por fin el tan esperado momento de pintar. Voy a utilizar el mismo esmalte que hemos utilizado para las puertas del taller. Es de la marca Duracolor en el tono negro satinado. Si la superficie está correctamente preparada, este debería de ser el paso más fácil y rápido de la renovación. Como podéis observar, el esmalte tiene una cobertura fantástica, con una pasada que da todo totalmente cubierto. Utilizo un rodillo para las zonas lisas y para las esquinas y zonas curvas voy a utilizar una brocha pequeña. El rodillo que estoy utilizando es el normal de espuma y sin bordes de Redesign with Prima. Antes utilizábamos los rodillos flocados, pero hemos llegado a la conclusión que con este se consigue un muy buen resultado y aparte son más económicos. No dejan marcas, por un lado, porque el rodillo al no tener bordes, al estar hueco, no hace ahí una acumulación de pintura. Y por otro lado, porque la pintura en sí, al ser autonivelante, hace que desaparezca cualquier pequeña acumulación que quede cuando se termina de pintar. A medida que se va secando, la pintura se va esparciendo sobre la superficie y cuando está seca no se debería de notar nada. Los que me comentáis que tenéis problemas de marcas a la hora de pintar con esmalte, seguramente el problema sea de una previa deficiente preparación de la superficie, no del esmalte o del rodillo en sí. Esto se soluciona imprimando. Si tenéis duda de si la superficie va a estar completamente igualada o no, imprimar. Con esto se soluciona el problema. Os lo digo por experiencia porque ya nos ha pasado en algún mueble utilizando esmalte que al final tuvimos que empezar desde el inicio porque por mucho que pintábamos por encima había una determinada marca que siempre se nos veía. Y eso nos ocurrió porque antes habíamos lijado, esa zona estaba lijada y la zona de alrededor no. Y al tacto no se notaba absolutamente nada. No se notaba cuando terminábamos de pintar mientras estaba húmedo, pero a la que se secaba el esmalte se veía el manchurrón. Y era por eso, por lo que había debajo. Vamos a aplicar 2 manos de pintura y como habitualmente entre mano y mano es recomendable pasar con una lija fina. Utilizamos una lija de 500, pero una lija a partir de 220 os valdría perfectamente.
Con las dos manos de pintura el mueble queda completamente pintado y al tratarse de un esmalte no necesita ninguna protección. Eso quiere decir que la renovación casi la podríamos dar por concluida en este paso. Esta es la gran ventaja de trabajar con un esmalte. El acabado lo lleva incorporado. Solo hay que pintar, esperar a que se seque y el mueble queda terminado. Obviamente aquí también hay que respetar luego los tiempos de curado del esmalte. Ojo, no es lo mismo el secado que el curado. Secar normalmente secan bastante rápido. A la media hora, a la hora está seco al tacto e incluso seco para dar una segunda mano de pintura. El curado es otra cosa, es el tiempo que el material tarda en adquirir su dureza máxima. Pasa con los esmaltes y pasa con los barnices, que lleva varias semanas hasta que está súper duro y ya es cuando es súper resistente. Mientras tanto, los muebles se pueden utilizar, pero hay que utilizarlo con cautela porque el esmalte o el barniz todavía no está curado. En este caso, una vez seca la segunda mano de esmalte, ya empiezo con la última etapa de la renovación. Quitar cintas, volver a colocar todos los herrajes, tanto tiradores como bisagras, montar las molduras de los cajones que hemos quitado, volver a colocar las puertas en su sitio, o sea, volver a colocar todo lo que hemos desmontado al inicio. Lo que todavía no vamos a colocar es la trasera, porque para ella tenemos reservado algo especial. Le vamos a hacer una decoración. Lo primero va a ser pintarla en tono dorado. Lo más fácil hubiera sido haber colocado un papel pintado en el fondo, pero en este caso queríamos hacer algo distinto. Entonces vamos a utilizar pintura metalizada. En este caso sí que vuelvo a utilizar la pintura de Vintage. Es la pintura metalizada, es la primera vez que la estamos utilizando. Aquí os comento ya que me he equivocado porque previamente había pintado la parte trasera también con el esmalte negro. No tenía que haberlo hecho porque ahora me va a costar bastantes manos de pintura hasta conseguir una buena cobertura. Tenía que haberlo imprimado de claro o haberlo dejado en madera porque la pintura está metalizada. Sobre el esmalte le cuesta bastante adherir. Quitando eso, pues a base de dar varias manos de pintura, voy a dejar lo que es la tapa esta en tono dorado para luego por encima hacerle una decoración. Aquí podéis ver cómo queda la trasera después de unas 4 o 5 manos de pintura metalizada dorada. Ahora es momento de decorar. Voy a hacerle un stencil en relieve. Para ello voy a utilizar esta plantilla, es de la marca Redesign with Prima, y para la textura voy a utilizar una pasta de textura también de la misma marca. Esta pasta tiene la particularidad de tener unos pequeños cristalitos transparentes que dan efecto cristal al secarse. La he empezado a aplicar y enseguida me he dado cuenta de que el resto de la pasta no era transparente como yo me creía. Entonces era blanca. Entonces he decidido mezclarle un poco de pasta negra. También podía haberle mezclado pintura. El efecto hubiera sido lo mismo. Cuando se seque la pasta se va a ver el negro en relieve y se van a ver los pequeños cristalitos en tono transparente. El hecho de que la pasta de textura tenga las pequeñas bolitas de cristal hace que sea
un poco difícil de aplicar. Aquí no se consigue un dibujo limpio y claro como se podría conseguir si se utilizara pintura o si se utilizara una masilla normal o una pasta normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo compensa con el efecto que da al final, que ahora mismo no se aprecia, pero más adelante veréis que cuando le doy un toque de pintura hace toda la diferencia. Lo único, eso, al hacer el stencil, hay que armarse de paciencia porque se tarda un poco más de lo normal y la definición no es la misma que se consigue con una pasta normal. Así queda después de aplicar el stencil en toda la trasera y después de haber dejado secar. Ahora es momento de pasar con una lija fina para eliminar cualquier pequeño pegote de pasta que se esté desprendiendo y a continuación, como os digo, le voy a dar un toque de pintura. Voy a utilizar otra vez la pintura metalizada dorada. Lo que va a pasar aquí es que cuando yo lo pinte, la única cosa que se va a teñir van a ser los pequeños cristalitos que ya os comenté que tenía. Entonces va a dar un efecto muy bonito. Se va a seguir viendo el negro, pero a la vez va a tener un efecto brillante dorado. Y por fin llega el momento de colocar también la trasera en su sitio. Así es como se ve y así lo podíamos dejar. Podríamos dar por concluida aquí la renovación, pero sentimos que le falta algo. El resto de la vitrina está pintado de negro sin más. Y lo que queremos es que siga siendo un mueble de palacio. Queremos que sea un mueble vistoso. Entonces le vamos a dar nuestro toque, que es aplicarle una cera dorada. Hay que tener en cuenta que el mueble al estar con esmalte no vale cualquier tipo de cera. Yo tengo esta que es de Amazon, esta otra es de la misma tienda de pintura donde compro las pinturas al alcohol. Estas dos son de Redesign with Prima y tiene de muchísimos colores. Estas ceras se distinguen de las demás porque tienen una gran capacidad de adherencia además de una alta pigmentación. Eso permite utilizarlas tanto en superficies barnizadas, superficies con esmalte o incluso en superficies de metal como pueden ser los herrajes y los tiradores. La cera dorada la voy a aplicar sobre todas las zonas talladas, en este caso utilizando un pincelito pequeño. Es un pincel destarcido y la técnica es más o menos la técnica del pincel seco. Sin cargar demasiado, voy aplicando sobre los relieves. También se podría aplicar utilizando el dedo, aplicándola directamente con el dedo por encima. Una vez concluida la aplicación de la cera, está prácticamente terminado. Me faltan pequeños detallitos. Las bisagras también las voy a pintar. Podría haberlas pintado con cera, pero en este caso prefiero utilizar la pintura al alcohol. Voy a pintar tanto las bisagras, los tornillos de los tiradores que he puesto después y no están pintados, y también los bocallaves. Y con esto creo que puedo dar por concluida la renovación. ¿Estáis preparados para ver el resultado final? Antes de enseñároslo, quiero que recordéis cómo era la vitrina antes. Este era el mueble antes de renovar. Un mueble espectacular. A mí personalmente me gusta mucho estos muebles con mucha personalidad y aunque hemos tenido que renovarlo, yo creo que sigue manteniendo esa personalidad. Aquí podéis ver el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? También me gustaría saber vuestra opinión sobre pintar con esmalte. ¿Os ha quedado clara las diferencias que hay entre pintar con esmalte o pintar con pintura a la tiza? ¿Qué os parece? ¿Os parece más fácil, más complicado? Dejarnos vuestra opinión en los comentarios.
Nosotros por nuestra parte, como habitualmente, también en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los productos que hemos utilizado. Os dejaremos enlace a la página web de Fullstream Tools, que son los fabricantes del sistema de lijado flexible, y a la página de Duracolor, que son los fabricantes del esmalte. Nos ha gustado mucho tanto el esmalte como la imprimación, que además tiene muy buena relación calidad-precio. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.